te voy a preguntar vos que lo viste desde adentro. Es torpe la pregunta. ¿Afanó? Claramente. Cristina afanó. Claro. Sin duda. Al kirchnerismo, o sea, a Néstor Kirchner, creo yo, y consecuentemente a Cristina, hay que reconocerles una cuestión que creo que es única. Es ese sentimiento que crearon de fanatismo muy arraigado en una determinada parte de la sociedad. Pero llegó un punto esto en el cual ya la defensa material no tiene sentido. Entonces lo que se hace es apelar, o veo yo que lo que ellos hacen es apelar a una defensa política, más que de victimización, te diría como de... No le encuentro bien la palabra, pero como que todos tenemos que sentir un poco de culpa por lo que le está pasando a ella. Y que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones de afrontar un proceso penal. Ahora te voy a preguntar vos que lo viste desde adentro. Es torpe la pregunta. ¿Afanó? Claramente. Cristina afanó. Claro. Sin duda. Cristina dice, los que defienden a Cristina dicen, esto era Néstor, ella no sabía. No creo que digan, si dicen eso es una locura. ¿Podía no saberlo? No, porque de hecho, que lo citó el fiscal Luciani, a mí Lázaro me cita a su oficina en diciembre del 2010 diciéndome de que volvía de Olivos de hablar con Cristina, a la cual ella le habría reprochado el hecho de que se estaban haciendo dolores al exterior. Y él lo negó. Y al ver lo estamos haciendo. Tenía más expectativa en escuchar qué es lo que decía ella de cómo cerraba el fiscal. Mirá lo que genera, ¿eh? Lo que genera. Mirá 20 segundos y decime qué sentiste. Comienza una feroz campaña política y mediática. Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días. Durante 5 días, los fiscales, en lo cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Primero que partamos de la base que ahí hay hay varias cosas que son mentiras. Cuando ella dice que estuvo sentadita 5 días escuchando, es porque es una obligación procesal eso. Segundo, no sé cuántas audiencias pasando las de acusación ella estuvo presente. Creo que muy ninguna. poco. Sí. Y las que estuvo por Zoom, muchas veces lo que se veía es la cara de ella haciendo otra cosa o directamente un Zoom prendido sin nada. Lo que veo, creo que ella quiere mostrar que es más que los demás y no sé por qué. No me parece una boluda, para nada. Si hay que destacarle algo, es que de tonta no tiene un pelo. Lo que sí tengo que destacar es que habla con la veo tremendamente enojada. Tremendamente enojada. Pero a su vez, las personas que algo entendemos de derecho y que estas cuestiones nos gustan, habría que decirle que lo que derrocha es una imagen de ignorancia, en cierta manera. El kirchnerismo tiene la familiaridad de encontrar su inocencia en el delito ajeno. La compensación eventualmente, penal. ¿no? La compensación pero el otro es fantasma. Sí, bueno. Sí, pero acá hay un tema también, que por eso te digo que derrocha ignorancia, porque uno cuando está enojado y dice este tipo de cosas, como, a ver, en realidad ella lo que está haciendo es hablándole solamente a su núcleo. Que es lo mismo que si ella, yo creo que si al 30%, 33, 25, no sé cuántos seguidores firmes tiene, le mostrás un video de cualquier funcionario público robando, van a decir, le van a encontrar la excusa para que no sea delito, o una justificación en el caso de que sea delito. ¿Cómo funcionaba el acuerdo Lázaro-Kirchner? Hay un primer paso que es la amistad real, que siempre digo, el concepto de amistad que tenía Lázaro para con Néstor nunca lo vi jamás en mi vida. Pasa que de la amistad a la sociedad o a la figura de testaferro, en ese caso había una delgada línea, que en realidad terminaba haciendo todo. El negocio básicamente era muy simple. Lázaro Báez era un contratista del Estado que recibía de manera direccionada obras que salían del Estado Nacional, pero que en realidad no eran solamente para el privado, sino que en cierta manera Lázaro era socio y custodio de los fondos de Néstor en vida. Una vez muerto Néstor, el negocio obviamente siguió bajo
otros matices que en profundidad los desconozco porque para ese momento yo ya no estaba, o sea, yo estaba operando, por decirlo de una manera, el patrimonio negro de Lázaro cuando Lázaro estaba enemistado ya con Cristina. En principio no era blanquearlo, o sea, era sacarlo. Había que fumarlo, por decirlo de una manera. 70, 80 millones de dólares. Conmigo. ¿Alguna vez le preguntaste a Lázaro para qué tanta guita? Dentro de lo que hacíamos, teníamos nuestros momentos lúdicos, a los cuales él nos marcaba que eso no lo podíamos hacer. Y recuerdo que cuando yo tuve la exposición por el tema de Karina Jelinek, de Jelinek, que ahí fue donde se corta el hilo con él, mi respuesta hacia él fue de que yo no quería vivir como él vivía, porque a él le encantaban un montón de cosas, pero no las podía disfrutar. No es fácil salir. Vos sos funcional A y terminás siendo funcional A porque el tiempo termina dando la razón de que son los hilos que primero se cortan. De hecho, yo no creo bajo ninguna circunstancia que en la defensa técnica, de hecho en ninguna parte de la defensa técnica de la doctora se intenta salvar a los demás imputados. Y hubo un tuit ayer muy importante, con un mensaje, te diría casi subliminal, que fue de Massa, cuando dice de que este era un antecedente sí, muy peligroso. Muy peligroso porque no se podía hacer cargo a la presidenta por los actos de su subalterno. Cambiaba la figura penal, sí. Claro, pero ¿qué estás diciendo vos entonces ahí? Estás reconociendo que eventualmente los subalternos cometieron los delitos, pero a ella no lo toquen. A Cristina en la causa de obra pública, la declaración de Fariña, de Láscar y de la Nata. Hace falta que te explique, vos viste lo que está pasando con Fariña. Sí. Vos viste con Garabano. Con Garabano, con la CIDE. ¿Eso cómo lo interpretás? Como que a Fariña, que lo engancharon por un problema impositivo y lo tenían preso, le dijeron te liberamos, pero te ocupás de mandar presa a Cristina. Y Fariña, que es un indecente, un inmoral, una moral, lo hizo. Varias cosas. Primero, que sea el presidente a mí me importa nada, porque ante todo es una persona, como soy yo. Que es un abogado, entonces vamos a hablar en términos jurídicos. A mí no me engancharon en ningún problema impositivo. A mí me mandaron a detener, a mí me detuvo la justicia por una presunta evasión fiscal agravada. A mí me mandan detenido por esa causa. Esa causa de evasión, la denuncia por evasión, la hacen 4 días después, la FIP, en La Plata, de que se denuncie la ruta del dinero acá. Pero acá viene donde viene la particularidad. En la ruta del dinero acá me denuncian por el mismo hecho, la compra del campo, pero por lavado. O sea, tenía en 2 jurisdicciones distintos 2 denuncias por el mismo hecho. Como bien sabrás vos, que sos abogado, se condena por hechos, no por calificaciones legales. Lo que hay que decirle al señor Alberto Fernández, siendo abogado, es que en el año 2019, después de haber estado 2 años presos, transitado el juicio, teniendo una condena del tope 1, llego a casación, y casación lo que hace es anular ese fallo diciendo que es el mismo hecho. Primera cosa que hay que responderle. Segunda, él habla de lo de Garabano y todas esas cosas. Yo estaba en el programa de testigos protegidos, cuya cartera depende del Ministerio de Justicia. Yo tuve 2 reuniones personales con Garabano, las cuales fueron realizadas de manera oficial y fichadas de manera oficial. Y tercero, lo que dice lo de la CIDE, no sé qué cosa, que es esa famosa causa de Dolores, que también lo que habría que decirle al presidente es que de todos los que nombraron, la única persona a la cual ni siquiera llamaron a indagatoria, y el juez Ramos Padilla, no un bonadillo que ellos decían que era un pistolero y esa cosa, un juez que lo he escuchado a él y a la doctora en arbolarlo, no me llamó a indagatoria y yo me presenté espontáneamente y tuve 3 charlas con él. Pero digo, Alberto Fernández, para decirlo... Y además la pregunta, ¿cómo sabe eso él? O sea, estás hablando de un presidente que se guía por lo que decía Página 12. Contame, López tenía 9 millones de dólares en el techo de su casa. ¿Tenés idea de dónde venía ese dinero? Seguramente la corrupción de la pública, de toda la historia de la pública. Pero no venía de su sueldo de funcionario del secretario de Obras Públicas. Está claro. Y la reacción es llorar, es lo peor que me pasó en la vida. Y hoy mostrás los chats diciendo, López también hablaba con el otro. Claro, pero no podés nunca utilizar la palabra también. Pues también te hace parte de eso. Por eso este conglomerado de causas, en cierta manera, debería, en algún momento,
porque, bueno, no se va a poder hacer ya, pero creo yo que debería haberse juzgado todo en un mismo paquete. Porque vos tenés vialidad, que es el delito precedente. Tenés la ruta del dinero acá, que es como el mayor contratista de obra pública lavaba los fondos provenientes del ilícito. Pero después tenés los sauces y Otesur, que es, en el caso de la familia presidencial, cómo y se incrementaron su patrimonio, presuntamente, te digo presuntamente porque eso no está juzgado, ¿no? A raíz de esas dádivas, de ese direccionamiento de obra pública. Y después tenés cuadernos, que es lo mismo que vialidad, con la diferencia que en vez de analizar 51 contratos de obras asignados a un solo empresario, tenés un montón más de obras no solamente viales, con los mismos funcionarios públicos, con un montón más de empresarios con la misma dinámica. ¿Tuviste algún tipo de vínculo con Máximo? No, jamás. ¿Sentí que está ajeno a todo esto? No, porque en las vacaciones, por ejemplo, en las vacaciones del año 2012, Sebastián Esquenaz, en una cena que tuvimos, planteó el tema de que Máximo estaba yendo uno por uno a los empresarios a tocar a la puertita diciendo esto es mío, 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 mío. Y el que arreglaba, arreglaba, y el que no arreglaba, no arreglaba. De vuelta, Máximo iba y le decía, esto es mío. Esto era mi padre, por lo cual me pertenece. Se quedaron con parte de lo que... Claro. Por eso vas a ver que muchos empresarios tienen problemas y otros no, o los tuvieron en menor medida. Cuando ella dice, no vienen por mí, vienen por el peronismo, por el salario, por las jubilaciones, vienen por una construcción del, no sé, los movimientos populares y demás, ¿qué sentís? Argentina tiene más de 2 años de historia. Entonces, es absurdo, es como lo absurdo de decir de que esto es una proscripción. Mi miedo, ¿sabes cuál es? Que el fanatismo que lograron instaurar hagan que una resolución judicial en contra genere caos social. ¿Quién querría matarte? Yo no creo que era matar, creo que es amedrentar. ¿Quién querría amedrentarte? Y cualquiera de que se vea molesto, más que nada por una cuestión judicial, por lo que yo podría haber declarado, que de hecho lo hice y los resultados están. Yo creo que a ver, los ataques mediáticos, bueno, vos me mostraste uno recién, de un presidente en función, sin tener la más pálida noción de lo que está hablando, porque no tiene noción de lo que dijo, no tiene sustento jurídico porque las sentencias ya están. Igual hay una cosa que yo sé, es que gobiernan con el miedo, por lo cual yo lo que no tengo es miedo.